tal? Buenos días. Nos encontramos con la doctora Carla Barrón, investigadora en turismo en este país, adscrita a la Universidad Autónoma de Nayarit. La doctora Carla Barrón ha sido tan amable en concedernos esta entrevista que se suma a las que hemos estado realizando en relación al proyecto de la crisis del turismo. Doctora, muchas gracias por esta participación y por aceptar esta invitación. La entrevista la estamos haciendo el día 13 de mayo. ¿Desea hacer algún comentario inicial, doctora? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por contemplarme para participar en este panel de expertos. No sé si sea experta, pero al menos sobre lo que hemos trabajado puedo platicarles un poquito. Gracias, doctora. ¿Nos podría comentar, por favor, su línea de investigación en relación al turismo de principio para después centrar un poco, tener como cierta plataforma para plantear las preguntas que tenemos preparadas? Bueno, en términos formales, como estoy declarada en el Sistema Nacional de Investigadores, bueno, parto de economía sectorial y me enfoco en el turismo, pero mi línea que yo declaro es especialización productiva. ¿Por qué? Porque finalmente tratamos de estudiar las relaciones de las actividades económicas relacionadas con el turismo, pues desde un enfoque económico. Ok, muchas gracias. Entonces doy paso a la primera pregunta que tenemos prevista. Desde su perspectiva y en el encuadre, se entiende, de su línea de investigación, ¿cuáles han sido los impactos más significativos que ha tenido el turismo en México a causa de la pandemia por COVID-19? Aquellos que consideres que pueden ser los más significativos o los que desee nombrar, doctora. Bueno, el impacto más significativo en el turismo se dio justo en la jornada de sana distancia implementada por el Gobierno de México entre marzo y junio de 2020, en el cual el cierre de todas las actividades no esenciales, entre ellas consideradas el turismo, pues vino a impactar directamente a aquellos estados en los que precisamente la especialización de la mano de obra o la especialización del empleo recae en actividades relacionadas con el turismo. Entonces, los estados más afectados por estos cierres pues son Baja California, Quintana Roo, un tanto Nayarit, bueno, sobre todo los destinos de sol y playa en nuestro país, en donde están concentrados la oferta turística y sobre todo aquella que está destinada al mercado internacional. Asimismo, bueno, estos efectos al no estar laborando las personas que normalmente lo hacen, tuvo un efecto en la medición que nos da Coneval, por ejemplo, en la pobreza. Justo estos estados, los que tienen un mayor porcentaje de población económicamente activa dedicada a la actividad turística, sea hotelería, restaurantes, servicios conexos, fueron los que registraron tasas de pobreza más altas después de la pandemia, en la última medición que hace Coneval. Entonces, pues esto resulta preocupante y pues nos habla pues precisamente del patrón de especialización productiva y de la dependencia que tenemos del turismo internacional, porque finalmente, después de la jornada de sana distancia, hubo aperturas paulatinas en los distintos estados o en los distintos destinos dependiendo de las políticas de los gobiernos estatales, pero a lo mejor los turistas internacionales no regresaban en la misma cuantía que lo hacían los nacionales. Entonces, también pues nos habla de la dependencia que tenemos del turismo internacional, ¿no? Que, por ejemplo, en términos de las teorías económicas, pues los podríamos empatar, por ejemplo, con la enfermedad holandesa, en la cual se tienen apostados todos los activos productivos a una actividad económica y a partir de ahí, ante un choque externo, pues tiene efectos
negativos, ¿no? Y bueno, pues también con la pandemia, antes de la pandemia ya estábamos estudiando, por ejemplo, la precarización del sector, del trabajo en el sector, ¿no? Entonces, si bien no hemos actualizado los estudios, consideramos que dado las condiciones del mercado laboral, pues es probable que los trabajadores del sector hayan regresado a trabajar en condiciones de mayor precariedad, ¿no? Alejándose más de aquello que se considera un trabajo digno. Sí, mira, yo me permito ahí dialogar contigo al respecto, porque justo ya ves que hemos coincidido en esta condición de precariedad en la parte de el trabajo en el sector. Si bien el empleo ya se ha recuperado, ¿no? En gran proporción respecto a la pérdida que se tuvo en el 2020, él estimaba que en términos de turismo se habían perdido como 100,000 empleos, un poco más de 100,000 empleos, ¿no? Es decir, en este sentido, esos 100,000 empleos, ¿cómo estaban siendo sustituidos? Efectivamente, se piensa que es por subcontratación o por condiciones de informalidad o simplemente fueron plazas que no se han cubierto y que por lo tanto el trabajo está siendo como mucho más intensificado de los empleados que sí se recontrataron, ¿no? En ellos está recayendo como esta carga de trabajo que en la situación actual sentimos que hay ya un gran avance en la resiliencia del sector, aunque todavía no estamos en los topes del 2019, pero con esta dinamización que está habiendo, este crecimiento está siendo recargado en los empleados que están en este momento en contratación. En ese sentido, eso por una parte. Y por otra parte, también nos decía que se detecta que hay que salieron del sector turismo para emplearse a otro sector y que ya no están dispuestos a regresar al sector turismo, ¿no? Esos dos elementos que nos compartieron me parecen significativos, como rasgos significativos de lo que está sucediendo ya en este momento del avance de la pandemia, digamos, en términos de la precarización del empleo. Sí, sin duda, la precarización del empleo ha sido un tema pues, que a lo mejor no hemos abordado desde la academia en todos los sectores económicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del turismo, lo que he revisado a lo que estoy trabajando, por ejemplo, en Bahía de Banderas, el último dato del Centro Económico nos hablaba que el 60% de las personas que se empleaban en alojamiento estaban subcontratadas. Entonces, pues ahora tenemos que esperar al nuevo Centro Económico para ver los efectos de esta nueva ley que prohíbe la subcontratación, en cómo varían los datos, ¿no? Y que muchas veces, por ejemplo, creo que la ausencia de información pues no nos permite estar haciendo los análisis de coyuntura a las problemáticas que se van presentando. Pero sí, también creo que, bueno, el emprendimiento en la pandemia se exacerbó en todos los sentidos y en todas las ciudades y muchas de las personas pues no están dispuestas a regresar a sus antiguos empleos o bien las condiciones de trabajo en las que la pandemia nos obligó a continuar, pues vimos que sí se puede, y tanto empresas como trabajadores, no necesariamente del sector turístico, porque bueno, en el sector turístico sabemos que eh, el, el turista, el consumidor tiene que desplazarse al lugar y la atención generalmente es personalizada aún en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que
la, la pandemia, bueno, sí cambió en todos aquellos que tuvieron la oportunidad de emprender y encontrar en el mercado otra oportunidad, pues a lo mejor sí la van a seguir tomando. Y incluso, por ejemplo, también lo vemos reflejado en las políticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, que recientemente acaba de sacar un programa de incorporación al Instituto Mexicano de seguridad social para empleadores, no, para trabajadores independientes, entonces que les brindan exactamente las mismas condiciones que los que tenemos el seguro por parte de un patrón. Entonces, creo que eso también ha ayudado a que las personas que deciden emprender y que ven como una oportunidad, pues que continúen en el mercado emprendido. Pero bueno, en términos de esos 100,000 empleos, sí tenemos mucha tarea que hacer en relación a saber qué es lo que está pasando con estos nuevos empleos, con las personas que regresaron, con los trabajos, con las cargas, incluso si se están cumpliendo, por ejemplo, pues todo aquello que las normas oficiales mexicanas o las normas internacionales con respecto al trabajo para saber si estamos ofreciendo trabajos de calidad o trabajos dignos. Claro, claro. Totalmente de acuerdo. A mí me gusta mucho esta línea de investigación que ustedes, tú y un grupo de investigadores en una red de colaboración, entiendo, han desarrollado, porque yo coincido en que este es un tema vital, ¿no? Que tenemos que profundizar para poder dar a conocer, ¿no? Qué es lo que está pasando y que a partir de ahí haya una toma de decisiones, una política pública en relación a mejorar la situación del trabajo en el turismo. Me paso a la siguiente pregunta de nuestro guión. ¿Qué cambios o cuáles son los cambios que consideras que podría tener el turismo en México en los próximos 5 años, doctora? Ay, bueno, desde los estudios internacionales, al inicio de la pandemia nos hablaban, por ejemplo, que la recuperación del sector iba a ser primero por el turismo doméstico. Después nos hablaban de que íbamos a cambiar como esta forma de viajar, ¿no? Que volveríamos a los 70, viajes cercanos, viajes en familia, viajes por ejemplo, ya no a lo mejor a los hoteles, sino a casas vacacionales donde tuvieras todas estas comodidades, ¿no? Sin embargo, bueno, pues empezamos a ver que en cuanto empezaron a poner las primeras vacunas y desde antes mucha gente empezó a viajar. Por ejemplo, la apertura paulatina, aún antes de las vacunas, de las actividades turísticas, pues les brindó a personas que generalmente no pueden viajar la oportunidad de viajar. Por ejemplo, creo que por ahí podría ser una cuestión la inclusión de otros estratos de la población que generalmente no viajan, ¿no? La baja de precios pues les permite a las familias poder realizar viajes. Pero bueno, también dentro de estas perspectivas de cómo va a ser el turismo o nos imaginamos o creemos que va a ser el turismo en los próximos 5 años, pues se habla de las experiencias de viaje, lo del turismo de proximidad, el aprovechamiento y reconocimiento de aquellos saberes locales de la gastronomía, del agroturismo, de conocer, por ejemplo, actividades ecoturísticas o de aventura que a lo mejor no habíamos volteado a ver y que la pandemia nos dio la oportunidad de ver, pues todas estas actividades que se pueden realizar con fines turísticos cercanos a nuestros destinos, ¿no? Y que bueno, también nos habla de la necesidad de contar con mayores visitantes, bueno, no solo turistas, también visitantes en aquellos, por ejemplo, en los pueblos mágicos, que muchos de quienes van no pernoctan, sino que van, conocen, consumen y se regresan a su casa, y la importancia que tienen los turistas nacionales, ¿no? Ya la OCDE desde 2017 en el análisis de la política turística de México hablaba de que de 100 pesos de gasto turístico, 88 son del mercado nacional, porque los mexicanos decía que nos desplazamos por todo el país, mientras que los extranjeros pues se concentran en estos grandes centros de sol y playa.
y que bueno, la importancia de tener un flujo constante de turistas todo el año y no solo en los periodos vacacionales. Pero creo que una cuestión que debiéramos visualizar como academia y como la importancia que tiene ahora, bueno, no ahora, siempre, pero ahora el mayor énfasis a la vinculación entre las instituciones de educación superior, los investigadores y la sociedad, pues creo que tendría que ir hacia la profesionalización también del servicio, pero también a esa concientización, ¿no? de quienes viajan, de conservar pues los saberes locales, ¿no? No esperar y no llegar y esperar encontrar la atención de, por ejemplo, de una cadena, pero sí la profesionalización de todos estos nuevos espacios que se abrieron con la pandemia. Entonces, creo que por ahí podría ir, ¿no? El repensar o atrevernos a concientizar en cuáles son las implicaciones de las rutas, por ejemplo, agroturísticas, de la gastronomía como fuente de vinculación con el turismo, festivales gastronómicos y todas estas cuestiones. Creo que a lo mejor podría ir por ahí. Una, para reactivar nuestras propias economías, y la otra es, tener, satisfacer esta necesidad que también tenemos, ¿no? De salir. Pero no nada más quienes generalmente lo hacían antes de la pandemia, ¿no? Y bueno, y también en esta forma pues estaremos contribuyendo con el medio ambiente, en el sentido de que al hacer viajes menos largos y viajes en menor tiempo, pues nuestra huella ecológica también tendrá menor repercusión, ¿no? Entonces creo que algunas de las tendencias podrían ir por ahí, y que como academia podemos estarnos vinculando. Y bueno, por ejemplo, en la experiencia del estado de Nayarit, fuimos convocados un grupo de representantes de diferentes actores para la construcción del Plan Estatal de Turismo, y lo que encontraba es eso precisamente. Buscan que el resto de los municipios fuera de Riviera Nayarit tengan, o sean volteados a ver, ¿no? No solo por los visitantes nacionales, sino empezar por los propios locales. Y entonces algunos estados pues ya lo tenían anteriormente. Tenían como el de ese turista en tu estado, el de viaja dentro de tu estado, o incluso dentro de la pandemia los estados del Bajío, que se unieron para que hicieran viajes cercanos. Entonces creo que por ahí podría venir, pero también esta concientización que debemos de tener con las comunidades locales, ¿no? O sea, una para la apertura que pudieran tener, pero la otra es, bueno, vamos a ir a visitar, pero no tendríamos que, bueno, podríamos aprender a partir de ellos, por ejemplo, a conservar, como se han conservado en este momento, los lagos, montañas, lagunas, claro. Y ahora es lo que nos gusta, estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Vimos la importancia también de estar en contacto con la naturaleza. Sí, ya ves que esta tendencia del turismo de naturaleza sí creo que detonó, ¿no? Que detonó en nuestro país, en este turismo de aproximación, ¿no? Si volteamos a ver estas pequeñas comunidades, estas áreas naturales protegidas y no protegidas, yo creo que sí. También hemos escuchado en otras entrevistas esto que tú aludes como la revalorización de los saberes locales, de la gastronomía, particularmente en términos de la generación de experiencias, ¿no? Como más que como un cambio, como una aspiración de que se puede estar configurando en estos, no nada más en estos cinco años, bueno, a la creación, dijéramos, o una tendencia hacia allá para la generación de experiencias
a partir de estos elementos que tú nos estás mencionando. Sí, y mira, lo que yo observo de las respuestas a esta pregunta es que vertimos aquí, los académicos vertimos mucho estos deseos, ¿no? Estos deseos de mejora, de sustentabilidad, de concientización, de revaloración de nuestro patrimonio tangible, intangible, hacia allá tenemos estas ideas, lo cual me parece sensacional, ¿no? Creo que yo soy de las que cree que cuando una idea se conforma es mucho más fácil empezar a integrarla y después proyectarla en acciones. Entonces, en ese sentido he encontrado respuestas como muy similares a las que tú nos estás ofreciendo y que además comparto, ¿no? Ya para concluir nuestra entrevista, doctora, la última pregunta. ¿Podrías mencionar al menos 2 líneas de investigación específicas que consideres que son pertinentes para poder estar estudiando la crisis o las consecuencias de la crisis del turismo en México? Bueno, pues creo que desde la academia hemos tenido pendiente estudiar pobreza y turismo. Si bien hemos estudiado todas las demás vertientes del turismo, todo lo bonito del turismo, todos los impactos positivos del turismo, pues hemos dejado de lado estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la precarización, con las condiciones en las que viven. Si bien hay estudios, por ejemplo, de carácter psicológico que hablan de cómo es el cambio del trabajador en los centros turísticos y luego cómo van hacia sus centros habitacionales o el tiempo que dedican en el transporte para trasladarse hacia de sus viviendas a sus trabajos y viceversa, pues tiene que ver con toda esta cuestión de la pobreza que se genera a partir del turismo. Si bien los salarios resultan atractivos pues precisamente en los grandes centros turísticos, ¿no? Los salarios resultan atractivos, pues también tenemos condiciones inflacionarias y condiciones de especulación de la tenencia de la tierra, por ejemplo, entonces que elevan de sobremanera pues el nivel de vida que debieran, el nivel de ingresos que debieran tener los trabajadores pues para tener una vida digna, ¿no? Entonces creo que por ahí podría ser una de las líneas y bueno, sobre la segunda, pues creo que tendría que ver sobre saberes locales y turismo. Precisamente por toda esta tendencia que se ve o que esperamos modificar los patrones de viaje. Pero bueno, también ya hemos visto que en las temporadas altas, verano y Semana Santa, pues los grandes centros vacacionales siguen con niveles antes de la pandemia, ¿no? Entonces, esperamos que pueda permear, ¿no? A que podamos hacer turismo de otra forma y que, bueno, los saberes locales podamos apreciar y tener esta experiencia, como dijeran los franceses, el terroir, el sabor a la tierra, la esencia, el explotar a los atributos y las potencialidades con las que cuentan estas pequeñas comunidades y que el turismo pues pueda ser aprovechado como una fuente para demanda de sus productos, pero que permita reducir los efectos adversos que puedan tener en estas comunidades la gran afluencia, ¿no? Que se pudiera desatar. Y que bueno, pues lo hemos visto, por ejemplo, con los pueblos mágicos, ¿no? Después del nombramiento, la afluencia es muy, muy alta. Si bien tienen una gran demanda, por ejemplo, los empresarios locales, pero también muchas veces estas empresas no están capacitadas como para recibir toda esta gran demanda. Entonces, en lugar de llevarse un buen sabor de boca el visitante, pues queda invitado a no volver, ¿no? Y que también, pues muchas de las veces
el pueblo mágico a lo mejor empieza a perder, bueno, también que hemos estudiado los pueblos mágicos, en términos, empiezan a perder esta identidad propia, ¿no? Para pintar todas las casitas iguales, que tengan ciertas características, pero bueno, creo que lo que tenemos que hacer es la vinculación, y creo que, bueno, estas administraciones locales e incluso federales, pues nos están dando la apertura. Entonces, para conjuntar aquello que ya se ha hecho y que ya se ha investigado, incluso para participar de manera conjunta y, bueno, pues a lograr aquello que tanto hemos peleado desde la academia, ¿no? Y que decimos que no se da, que es la vinculación con los que toman las decisiones. De acuerdo, totalmente de acuerdo, doctora. Y dicho por ti, que en este momento ostentas el cargo de presidenta de la Academia Mexicana de Investigación Turística, se nota que tienes así tatuado este asunto de la vinculación, lo cual me parece sensacional, ¿no? Y tienes muy claro que es importante tender estas redes y estos mecanismos de comunicación para que cada quien haga lo que le toca, ¿no? Pero de una manera como coordinada, como en retroalimentación constante, me parece. Pues muchas gracias por toda esta aportación que nos has dado, nos alimenta mucho. A mí esta puntualización que haces sobre la parte del empleo y del turismo, sobre la pobreza, la línea de investigación de la pobreza y turismo, me parece muy atinada, sumamente pertinente para el caso de nuestro país y sobre todo para ver estas transformaciones y cómo, como decías, cómo se va comportando, ¿no? en las poblaciones, en los trabajadores, esta situación. No nada más se trata de estar pendientes de cuántos turistas llegaron o dejaron de llegar, ¿no? Sino qué es lo que está pasando con la población anfitriona, que otorga el servicio, que en ellos reside la calidad en mucho la calidad de la oferta turística que ofrecemos. No sé si quieras decir algo para concluir esta entrevista, doctora. No, pues muchísimas gracias por este ejercicio. Creo que, por ejemplo, para los chicos de licenciatura, pues también es súper importante el irse acercando a la investigación, ¿no? A lo mejor cuando nosotros nos formamos, pues era muy difícil acercarte a alguien que realizara investigación, pero pues para que vean que lo que realizamos tiene efectos o puede tener efectos en las realidades locales, ¿no? Entonces, qué gran ejercicio y muchas gracias por invitarme. Al contrario, doctora, gracias a ti por participar, por tu disposición y pues nos seguimos encontrando en distintos foros y en distintos espacios para continuar colaborando entre investigadores en turismo. Muchas gracias, muy gentil. Hasta la próxima.